Muy buenas tardes, mis amados amigos que están ya aquí conectados con nosotros. Nos sentimos muy contentos y agradecidos a Dios por este hermoso privilegio que nos concede otra tarde de domingo para que estemos aquí reunidos para estudiar la palabra de Dios. Sean todos muy, pero que muy bienvenidos aquí a esta plataforma de Zoom del grupo Amigos de Betania por Siempre. Que el Señor les bendiga a todos y a aquellos amigos que también nos ven por Facebook y que nos verán en otros canales que tenemos aquí del grupo. Así es que un abrazo inmenso para todos y muy, pero que muy bienvenidos. De inmediato, pues vamos a orar. Padre de amor, gracias le damos. Gracias, Señor, porque usted nos da este privilegio de poder conectarnos, no importa en el lugar que nos encontremos, podemos reunirnos para estudiar su palabra. Gracias. Le invitamos para que venga aquí a esta reunión. Milagros para que nos enseñe su palabra en esta tarde. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos, pues no vamos a perder más tiempo porque el tema de hoy está muy, pero que muy interesante, Milagros. Un abrazo, Mila, gracias. Gracias por estar aquí, a todos también los que se han conectado. Ya tú sabes, Mila, pues inmediato, como siempre, el tiempo que resta es todo tuyo. Mili, no te escuchamos. Muy buenas tardes para todos. Ahora sí, qué bueno volver a estar con ustedes y continuar con el estudio que estamos llevando desde hace unos 3 domingos. Todavía tengo que pensar bien el día que lo estamos dando porque siempre llega el nombre del sábado, pero es increíble, es increíble. Entonces, continuamos con el estudio de esos 28 puntos, esas 28 creencias cristianas que fundamentan nuestra fe. No son las únicas, pero son sumamente importantes porque la Biblia es muy amplia y da muchas pautas. Entonces, justamente estamos aún tratando sobre la deidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero de manera conjunta, como equipo. Y nos hemos gozado durante estos 3 domingos porque hay muchos aspectos que a veces escapan y confusiones de cómo funcionan ellos. Es un misterio, ¿cómo que son 3? Si se habla de uno, pero explicamos en varias ocasiones cómo ellos trabajan, como si fuera un gobierno. 3 personas cuyos propósitos llevan un mismo fin. Así es que vamos a compartir nuestra pantalla. Vamos a ver. Vamos a hacer nuestro recuento acostumbrado para poner en contexto
Estamos, ahora sí. Muy bien. Entonces, haciendo un poco de contexto, iniciamos con este estudio en un texto clave dicho por Jesús en Juan 17:3 a propósito de su oración que estaba haciendo en favor de los discípulos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Escuche bien. Hay muchas cosas que nosotros hacemos dentro de la vida cristiana, pero muchas veces se nos escapa concentrarnos en lo principal, en el conocimiento de Dios. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esta doctrina de la deidad o la Trinidad, como también se le conoce, está compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de manera conjunta. Una unidad de 3 personas coeternas, es decir, que existen desde siempre. Hay un misterio ahí, hay información que no conocemos y que el Señor seguro nos revelará en su momento cuando estemos morando con Él. Y esperamos que todos los que estamos aquí, los que faltan por llegar, también estén en ese lugar. Es digno para siempre de reverencia, adoración y servicio por parte de toda la creación, que nos incluye a nosotros mismos. Entonces, hemos tratado los atributos de Dios, atributos que son incomunicables y otros comunicables. Estos incomunicables, hacemos alusión de que son aspectos propios de la deidad, que son características de la deidad, atributos que lo distinguen incluso de dioses terrenales. Y que hablamos cómo todo eso impacta nuestra vida diaria, porque al conocer todos estos atributos, nosotros entonces actuamos o deberíamos actuar en consecuencia. Un Dios todopoderoso debería darnos un aumento de fe, la fe de saber que al acudir a Él estamos resguardados y estamos confiando en alguien que todo lo puede. Un Dios que todo lo sabe. Eso debe darme a mí desarrollar una conciencia de que no hay manera de que yo escape, de lo que yo piense y lo que haga, no hay manera. Por lo tanto, tener transparencia delante de Él. Omnipresente, no hay manera ni dónde vaya, me escape, a dónde podemos ir. Un Dios infinito, un Dios totalmente abarcante. Esos atributos, entonces, comunicables, hablábamos de esos con los cuales el Señor se conecta con su creación, como el amor, la gracia y cómo eso impacta en nosotros. Si no tuviéramos el amor de Dios, ya hubiésemos sido consumidos hace tiempo, pero por la gracia, como dijo el hermano Rodolfo, nos chancea una vez más, cada vez para que podamos tener nuevas oportunidades, también a través de su misericordia, su paciencia y un atributo que casi no gusta, pero que es necesario que se manifieste: la justicia, la verdad y la santidad. Decíamos sobre la santidad que todo aquel que se aparta del mundo para servir al Señor es santo, aunque el concepto de santidad es muy diferente el que se maneja fuera de las instancias cristianas o al menos de lo que concierne a la Biblia. Santo es aquel que se aparta de lo cotidiano mundanal y dedica su vida, su servicio al Señor. No es alguien que está estático, no, como generalmente solemos verlo, sino alguien que dedica su vida al Señor. En la segunda parte hablamos de las fuentes de revelación de Dios. ¿Cómo se revela? ¿Cómo se hace conocer? ¿Cómo comunica Dios? ¿Quién es? Y obviamente la naturaleza es un libro abierto y no hay manera de que el ser humano obvie cómo la propia naturaleza se maneja a sí misma, cómo fue diseñada para que se condujera. Así es que, además de la naturaleza, la Biblia es una fuente también de revelación de Dios
aunque muchos no creen en ella, al menos tienen a la naturaleza. Y hasta ahora, con todos los ataques que ha tenido la Biblia, todavía permanece como palabra de Dios viviente. Hablamos de los nombres, el significado de esos nombres, por qué esos nombres y cómo esos nombres también merecen respeto. Hoy en día, esto se ha dejado de observar, sin embargo, en los 10 mandamientos, uno de los primeros mandamientos es principalmente ese respeto al nombre de Dios. Son muchos los nombres y cada uno revela algo, una característica. Hablamos de la soberanía de Dios. Hacíamos la comparación con la soberanía que tienen nuestros padres, de que muchas veces no nos revelan, no nos comunican a los hijos acciones que hacen, porque entienden que no tienen la necesidad o que simplemente nosotros no vamos a entender. Dios también es soberano. Comunica lo que considera comunicar y aquello que entiende que no debemos saber, pues ejecuta y simplemente actúa. Así es que eso es bueno saberlo, porque tomando en cuenta quién es Él y quién soy yo me someto a lo que Él dice. Y ya entramos en la tercera y última parte de la deidad, que luego vamos a continuar entonces desmenuzando a cada uno en particular. Y es increíble cómo ellos trabajan en equipo, que eso debe impactar a toda la comunidad religiosa y personal. Pero también ahora entraremos en la unidad de Dios, un tema crucial, un tema que nos debe llevar a emplearlo en nuestra vida eclesiástica, pero también en nuestra vida laboral, si estamos trabajando en ámbito religioso o no. Mantener esto, porque donde hay unidad, el Espíritu Santo está. Eso no puede, eso mire que no le quepa la menor duda. Entonces, las Escrituras establecen claramente que Dios trabaja en unidad. Desde el inicio hasta el final se nota y lo veremos rápidamente. Si usted tiene Biblia en mano, mucho mejor, porque así nos puede ir ayudando, comentando. Recuerden que este es un estudio interactivo. Usted pregunta, comenta en todo el transcurso. Así es que no se intimide. Puede escribir en el chat o lo puede hacer a viva voz. Así es que, en contraste con el tiempo en que los israelitas estaban, a diferencia de los pueblos paganos que tenían varios dioses, ellos tenían un solo Dios que se manifestaba en 3 personas, pero esas 3 personas trabajaban en unidad estrecha. Y esto es clave porque eso debe impactar el funcionamiento de la iglesia. En la iglesia también tenemos un cuerpo, la iglesia es un cuerpo y hay diferentes dependencias. Y esas dependencias también deberían trabajar o están sujetas a trabajar con Dios a la cabeza, con la junta de iglesia, humanamente hablando, conectada a esa cabeza divina, y el cuerpo de Cristo, que son los miembros y los departamentos, trabajando de manera coordinada. Entonces, el Nuevo Testamento también coloca ese mismo énfasis de la unidad de Dios. Si alguien tiene alguno de estos textos que aparecen aquí, los puede leer. Adelante, puede leer. Tenemos aquí a Deuteronomio 4:35 y 6:4. Deuteronomio 4:35, Deuteronomio
6:4, Isaías 45. 5, Zacarías 14:9. Pueden hablarlo a viva voz. Deuteronomio 4:35. Ajá. Dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Interesante cita esta, Mila, muy interesante, Mila, y me va a permitir hacer un momento. Oh, siga. Porque hay tantas deidades. Fíjate la cultura, cómo están plagadas de deidades. Y, mirando por ahí un asuntito que estuvimos mirando, te lo voy a compartir luego, ya en privado. Me disculpan los que están aquí presentes. Hay muchas deidades, los aztecas y esa cultura que maya, tan rica, ¿verdad? De tantas creencias y todo eso. Pero tenían Dios del agua, Dios de la lluvia, Dios del mar, Dios del sol, Dios de tantas cosas. Pero bueno, no solamente los mayas, que casualmente, digamos así, entre comillas, se parece tanto a la egipcia, ¿no? Y qué casualidad, ¿verdad? Que se parezcan tanto. Y esa serpiente, cosa, ¿cómo es que se llamaba? Quetzalcóatl. Exacto, muy conocida por ahí. O serpiente emplumada también. Ese es otro nombre que tiene. Exactamente, ellos tenían tantas deidades, es decir, y todos esos pueblos que rodeaban al pueblo de Israel estaban plagadas de dioses, dioses de todo tipo, o sea, de la lluvia, del sol, del mar, hasta de los cultivos, de cada cultivo, el del maíz, Dios, o sea, que Dios tuvo que poner la cosa muy clara al pueblo de Israel, ya que ellos, hubo unas generaciones, crecieron y se educaron en Egipto, tenía que quedar claro, clarísimo, que solamente hay un Dios, creador del cielo y de la tierra. Eso es tremendo. Y eso podríamos decir que fueron antecedentes de lo que hoy vemos en nuestra realidad, en nuestro diario vivir, con los altares y esas cosas. O sea, son muchas divinidades que se presentan y a las que hay que recurrir cuando Dios deja claro que hay un solo Dios. Y fíjense, felicidad y hermanos que nos acompañan, que el Señor no dice dioses, no lo dice en plural, lo dice en singular. Y sabemos que también el Dios del Antiguo Testamento, ahí estaba incluido el mismo que estuvo en el Nuevo Testamento. O sea, en ambos testamentos, que a veces se desligan uno de otro, la deidad trabaja y lo veremos. En el capítulo 6, verso 4, nos dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y puede que surtan dudas, pero ¿cómo que es uno? Y Jesús y el Espíritu Santo, porque... Perdón, sí. Disculpen, ¿me pueden dar la cita otra vez? Es que no la encuentro. ¿Deuteronomio qué? Está Deuteronomio 4:35, está 6:4, está también Isaías 45:5 y Zacarías 14:9. Félix, si nos puede ayudar, o algún hermano o hermana, también escribiéndolo en el chat, sería genial. Deuteronomio 4:35, Deuteronomio 6:4, Isaías 45:5 y Zacarías 14:9. Eso con relación al Antiguo Testamento, la presencia de la unidad del equipo, de la deidad, o también conocida como la Trinidad. Y es muy importante que quede claro porque justamente hoy día la figura de la Trinidad también está siendo atacada.
y no hay manera de que se pueda desmontar eso, porque es que el Señor trabaja con 3 personas, o sea, Dios en 3 personas, y lo veremos. En el Nuevo Testamento se coloca el mismo énfasis. Alguien que pudiese leer Marcos 12:29. Adelante. Así que abra su Biblia o enciéndala. Marcos 12:29 al 32. Ahí estamos moviendo. Marcos. Y así si desean, pueden ampliar la pantalla también de la computadora o del teléfono con los deditos, se amplía y se ve perfectamente. Marcos 12, ¿qué? Marcos 12, del 29 al 32. Ok. Exacto. ¿Lo puedo leer? Excelente. Adelante, hermano. Ok, Marcos 12, del 29 al 32. Ok, del 29, ok. Dice así, Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás al prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Hasta el 32, ¿verdad? Sí. Entonces, el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho? De uno es Dios y de uno es Dios y no hay otro fuera de él. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Fíjense que ahí no hubo problema con Jesús cuando dijo eso. Y ahí se resume los 10 mandamientos, porque los primeros 4 hacen alusión directamente a la relación con Dios y los siguientes 6, pues, a la relación con el prójimo. Por lo tanto, no hubo un conflicto entre Jesús y los que estaban ahí, sus oyentes, porque ellos entendieron perfectamente. Así es que, fíjense que Jehová es Dios, uno es, porque ellos sí estaban familiarizados con ese concepto, a pesar de el concepto de unidad se mantenía, pero fíjense que no es solo dentro de la cantidad, cómo trabajar. Ahora veremos otros aspectos. Una pregunta, por eso es que hoy los hermanos de otras iglesias dicen que el sábado está abolido. ¿Es posible? Sí, ¿cómo está? Buenas, profe, ¿cómo está? Sí, es posible, Henry, es posible, porque no se quita la ley de los 10 mandamientos, sino que Jesús lo que hace es que la resume, porque en verdad la ley de los 10 mandamientos nos relaciona hacia arriba, pero también de manera horizontal. El evangelio es de carácter puramente relacional. Relaciones. Ahí es que está la clave. Relaciones. Y es uno de los puntos más débiles y que el enemigo ataca, porque es ahí. Una persona, hay mayor cantidad de personas que abandonan las iglesias, es por asuntos relacionales. Si yo soy Jehová y ninguno más hay, dice Rodolfo, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conocías. Isaías 45:5. O sea, fíjense cómo habla de manera singular, pero hay un conjunto ahí. Seguimos. Esto se pone interesante. Entonces, dentro de ese equipo, dentro de esa unidad, quizás surge la pregunta, como es lógico, entonces, ¿cómo actúan? ¿Quién es el que manda? ¿Cómo se reparten
las funciones, las tareas. Bueno, aquí dentro de esa pluralidad, entonces se mueve de la siguiente manera. Vemos en la Biblia en algunos puntos, en algunos pasajes, que se habla en forma plural. Hagamos, lo vimos o lo leemos en Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No dice, fulano, Espíritu Santo, haz. Aunque menciona al inicio del capítulo 1 de Génesis, cómo el Espíritu va trabajando. Sin embargo, en la parte del ser humano, fue también una labor conjunta. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Es decir, ahí hay más de uno. Aquí el hombre es como uno de nosotros. De ahora pues descendamos. Lo vemos también en la ocasión de la Torre de Babel. ¿Lo recuerdan? Entonces, ya está hablando de más de uno. Y a veces la expresión ángel del Señor está identificada con Dios, o sea, del mismo Dios. Y eso recuerdo que lo escuché también de un ministro que estuvo predicando una campaña y él decía que en el texto original, aludiendo a ese pasaje de el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Él decía, traduciendo eso, que el ángel que es Jehová, o sea, el mismo Dios, acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Entonces, el ángel del Señor también está asociado, identificada con el mismo Dios. Entonces, cuando se le aparece a Moisés, el ángel del Señor le dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. O sea que ahí también aparece. En diversas referencias se hace una distinción entre Dios y su espíritu. Y lo vemos en Génesis 1:2, según mencionamos, cómo se movía sobre la faz de las aguas. Y sabemos que los tres estuvieron en el momento de la creación. Y sin embargo, ¿qué podemos notar? En ese capítulo 1 de Génesis, aparece mención del espíritu por un lado, aparece mención en equipo por otro. ¿Qué se puede dejar ver? Me gustaría escuchar. ¿Qué se puede notar? ¿Qué le dice a usted respecto a cómo trabajan ellos? Adelante. Sí, hermana. Sí. Yo quería hablar de eso ahorita cuando usted empezó. Sobre el hable ahora, aproveche. Sobre el espíritu. No, yo no soy muy habladora porque no soy muy no tengo ese don así como de fluir. Yo me trago y hasta gagueo. El Espíritu Santo la va a ayudar a fluir. Con respecto al Espíritu Santo, que nosotros hemos estudiado mucho, Feri lo sabe, muchas personas le restan de la iglesia al Espíritu Santo. Muchos creen no, porque como no leen la Biblia, o por lo menos si la leen, no se fijan en lo que leen, creen que el Espíritu Santo vino cuando el Señor murió y dijo que iba a dejar un consolador y que iba a mandar un consolador. Pero como dice usted en Génesis 1:2, que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Es decir, el Espíritu Santo está desde el inicio del mundo, desde siempre. Y le estamos restando, mucha gente le resta importancia al Espíritu Santo, no sabiendo que se están condenando porque el Señor aclara muy bien el tema del Espíritu Santo. El Señor condena eso. Entonces muchas personas dicen, ay, eso del Espíritu Santo, eso no, ay, que esto, que aquello. Y señores, si no alabamos a los tres, si no respetamos a los tres y pensamos que desde el inicio del mundo está Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos feos para la foto. Estamos feos para la foto. Y fíjense ustedes la función que tenía. ¿Cuál es el verbo que dice ahí que realizaba el Espíritu Santo? La acción. ¿Cuál era la acción? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, aquí en Génesis 1:2, o sea, el Espíritu de Dios ¿qué hacía? Se movía. La acción. Se movía sobre las aguas.
Sí, y veremos en un momentito cómo cada uno como que se distingue en una fase pero de una manera magistral. Entonces, es evidente que el Espíritu Santo trabajó esa parte creativa, ese movimiento, se movía sobre la faz de las aguas. De algunos textos no solo se refieren al Espíritu, sino que además incluyen una tercera persona en la obra de la redención que Dios realiza. Entonces, ahí vemos Isaías 48:16 y 42:1, donde dice, ahora me envió Jehová el Señor. Ahora me envió Jehová el Señor y su espíritu. Entonces, si menciona Perdón, a Jehová. ¿Isaías qué? ¿Isaías qué? Isaías 48:16. Ahora me envió Jehová el Señor y su espíritu. Entonces, ¿quién estaría hablando ahí? El Hijo, ¿verdad? Jesús. Y el Señor hace referencia a quién? Al Padre. Y su espíritu, al Espíritu Santo. Entonces en Isaías 42:1, he aquí mi siervo. ¿Quién habla ahí? El Padre. He puesto sobre él mi espíritu. ¿Sobre quién? Sobre el Hijo. Él traerá justicia a las naciones, que es muy parecido a cuando Jesús se bautizó. ¿Lo recuerdan? Sobre el Hijo. Muy bien, Rodolfo. Así que la relación entre las personas de la deidad, ya hemos visto cómo trabaja de una manera mancomunada, no hay choque. Y eso es algo que a mí me impacta. Y fíjense, no hay choque. Ahí no hay un sentimiento de supremacía entre uno y el otro. Ahí hay respeto, amor y hasta cierto punto podría decir que hay admiración. Y lo veremos en un momento. Hay amor, respeto y admiración entre la deidad. Es increíble y es una lección muy poderosa que podemos tomar de cara a nuestras relaciones con la hermandad, nuestras relaciones como dirigentes, tanto de nuestra hermandad eclesiástica a nivel local como a nivel internacional, mundial. Dice Rodolfo, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Eso es dándole, Rodolfo, ¿cómo usted valora eso? ¿Qué es lo que le está dando el padre al hijo? Lo que hacen los padres con sus hijos cuando se sienten bien. ¿Qué es lo que está diciendo ahí, Rodolfo? Le está dando el apoyo, le está dando la autoridad y le está diciendo, nos está diciendo a todos nosotros que a él, al hijo, debemos oír. Exactamente. Un espaldarazo tremendo, públicamente. Eso son palabras de un padre, ¿verdad? Como que se siente bien, se siente representado. Y son palabras que cualquier padre que tenga un hijo, ese hijo o esa hija que vaya por un camino de bien, se siente bien. Entonces, obviamente, ellos se aman, se respetan, y lo veremos más adelante, y se admiran, porque son palabras de admiración hacia su hijo. Y eso, mire, son aspectos que quedan ahí entre sí, quedan como escondiditos, pero fíjense cómo, así desmenuzándolo, se dejan ver. Y eso es importante para nosotros hoy en día. Y eso debe ser un motivo para nosotros entonces tener respeto, mantener ese respeto por nuestros compañeros, por nuestros hermanos, reconocerle lo bueno, y también admirarles esos aspectos que son dignos de admiración, porque la deidad así lo hace. O sea, no hay lugar para que dentro de las filas del cuerpo de Cristo
haya motivo para disensiones, ¿no? Porque entonces el cuerpo sufre. ¿Usted se imagina lo que sería es la deidad con líos? ¿Cómo sería? ¿Cómo se manifestaría? ¿Qué es lo que muestran las historias de los dioses paganos? ¿Cómo muestra la historia a los dioses paganos? No entre pleito a cada momento. Zeus y demás, dioses griegos, los romanos y los demás. Felicidad mencionaba los dioses de las culturas andinas, es decir, que se desarrollaron en toda la línea de la cordillera de los Andes, llámese los aztecas, los mayas, los incas y demás que son principales. Muy bien, Mateo 17:5. Entonces, esa relación entre las personas de la deidad es crucial. Y lo vimos, en el capítulo 3, y en el capítulo 3 de Juan, Dios el Padre, Dios el Hijo capítulo 4 y Dios el Espíritu capítulo 5. Una unidad de 3 personas coeternas vinculadas por una relación misteriosa y especialísima. Misteriosa porque que realmente en la humanidad uno no entiende, porque producto del pecado nosotros no podemos llevar una unión tan perfecta como la tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es precisamente lo que ellos quisieran que nosotros, o quieren que nosotros llevemos. Una relación así con ellos, pero también con nuestros semejantes. Quisiera escucharlos al respecto. Adelante. Mira, ¿puedes repetir Sí. un poquito el planteamiento otra vez? Porque Ajá. estamos... Que cómo se puede ver, aunque se vea esa relación misteriosa entre el Padre. Exactamente, Henry. Deidad, 3 en 1. Bueno, no sé realmente, porque son 3 también. Deidad viene de Dios y es la Trinidad porque son 3, pero trabajan como si fuera un gobierno. Un gobierno, por ejemplo, el gobierno dominicano, que lo hemos aclarado en otras veces, está compuesto por 3 poderes, que son el poder ejecutivo en la persona del presidente, el legislativo en la persona de los diputados y senadores, y el poder judicial en la persona de los jueces, ministerio público, etcétera, etcétera. La gente hace alusión al gobierno de la República Dominicana en este caso. No solo es la figura del presidente, no, es que engloba esos 3 poderes. Y más o menos, en teoría, esos 3 poderes deberían actuar de manera así como actúa la deidad, en coordinación, en unidad, en buena relación. Pero no es así, porque el pecado ha trastornado todo. Entonces yo le decía que es algo misterioso, porque aquí no se ve eso así. Las relaciones humanas casi siempre son estropeadas por chispas de pecado que hacen saltar las alarmas y desbaratan toda la relación, tanto en la iglesia como a nivel personal. Entonces, el ideal de Dios es que los hijos de Él nos llevemos así, que nos manifestemos en su cuerpo, o sea, la iglesia, de forma unificada. Y escuchen, y escuchen. Y es la vía cuando el Espíritu Santo se mueve con poder. Es la unidad. O sea, no hay manera diferente. Entonces, esa parte de esa relación
se presenta entonces como una relación de amor y la vemos cuando Cristo exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y por qué Cristo dijo eso? ¿Por qué creen ustedes que Cristo dijo eso? ¿Cómo se sentía Jesús en la cruz en ese momento? Me gustaría escucharles. Bueno, porque en la cruz cuando el Señor se despegó, se puede decir así, se despegó de Jesús, él sintió su lejanía y por eso fue que él dijo eso. Eso tenía que pasar para que pasara lo que tenía que pasar, que él muriera por nosotros. El Señor tenía que alejarse, su Padre tenía que alejarse. Sí, porque entonces en ese momento Jesús estaba cargando ¿con qué? Con nuestros pecados. Exactamente. Y ahí él lo sintió duro, como dicen por ahí. Fue un momento terrible para él. Sí. Y algo que siempre me llama la atención de este momento o del mismo ministerio de Cristo, la decisión de venir, es que al venir como ser humano, como usted, como yo, con las mismas ventajas y desventajas, porque Cristo no tuvo ventaja. Él perdió, o sea, vino como ser humano, como usted y como yo, y asumió nuestra versión, porque era la única forma de él demostrar que se podía, porque si no, no habría forma de poder entonces justificar. Entonces, una de las cosas que me llama la atención es que pudo haber, o sea, él se puso en un riesgo muy grande, porque él pudo haber perdido, pudo haberse quedado aquí, en el sentido que pudo haber sido alcanzado por el pecado. O sea, fue un riesgo muy fuerte, muy grande, un riesgo muy grande. Sí, sí, es de verdad, él era Dios, sí, pero cuando él lo dijo porque se refería al Padre. Al Padre, Quería sí, diga Felicidad. comentar referente a lo que tú dijiste, al puntito de la unidad entre nosotros, cuán importante es, así como ellos están unidos, trabajan armoniosamente, independientemente de que cada uno tiene sus funciones, aunque es amor, el carácter que los identifica es el amor, y eso es lo que son, Dios es amor. Pero así nosotros también, y Jesús lo dejó manifestado en Juan 17, 21 hasta el 23. Destaco el 21 que dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La importancia de nosotros unidos a Cristo, unidos al Espíritu Santo, unido al Padre, pero el Señor desea que también nosotros seamos unidos, que haya unidad, que exista unidad entre nosotros. Porque de la única manera que la iglesia va a funcionar bien es si se mantiene unida, si hay unidad en la iglesia, independientemente de las diferencias que puedan existir entre nosotros. La iglesia no va para ninguna parte si no hay unidad. El Espíritu Santo no se va a manifestar en una iglesia que no esté unida. Y es lo que nos cuesta entender, nos cuesta, nos resistimos a comprender que es vital, fundamental la unidad en la iglesia, independientemente de las diferencias que puedan existir. Porque es la verdad que somos distintos, cada quien piensa diferente, y es cierto, y puede que hayan roces, y que lo hay, ¿no? Y choque uno con otro, pero que eso, como decimos, que la sangre no llegue al río, que la sangre claro, no de las diferencias que existan, oye, que intentemos llevarnos bien.
unidos porque es la única manera, y el enemigo se la goza en gran Pero manera. es que él sabe que ese es el secreto del sabor. Y no me refiero a lo que ustedes saben. Es que ahí es que Él está el lo sabe, secreto. él lo sabe mejor que nosotros porque él estuvo allí. Y él sabe, Exactamente. y ojo con lo que te voy a decir, el enemigo, ellos trabajan en orden también, ¿eh? A pesar de Sí, la diferencia entre ellos, eso es verdad. hace poco aquí en este grupo, el libro de la oración, el enemigo trabaja unido y hay diferencia, dice que se pelean entre ellos. En el libro de la oración te esa cita, se pelean entre ellos, hay diferencias, pero trabajan unidos, porque si no trabajaran unidos, dime, no dirá resultado, no, sus Exactamente. planes, ellos saben bien que funciona cuando hay unidad. O sea que eso es para que meditemos, la unidad es importante. Y considero que a lo mejor es un punto que debe enfatizarse en la iglesia y que los dirigentes de todos los niveles puedan asumirla, porque, y ahora veremos un momentito después de esta diapositiva, el kit del asunto con respecto a eso, porque es que, mire, aquí mismo, mire lo dice aquí, lo que está en rojo. Dios es uno, ¿en qué? En propósito, es que el Señor trabaje con propósito. Y todas las cosas que nosotros pedimos, si no encaja dentro del propósito de Dios, el Señor no la cumple. Porque ¿para qué? Nosotros no entendemos eso, Félix. Y dice Henry, pues entonces habrá iglesias que nunca lo recibirán. Porque es lamentable que hasta ahora esos puntos no se desmenuzan. Y es uno de los motivos por el cual surge este estudio, desmenuzado y sin prisa. Aquí no hay prisa, porque es que son aspectos claves. No es hacer cosas, muy venga, como venga una, venga otra, venga otra. No, ¿de qué vale hacer cosas si no estamos en unidad? ¿A quién se la vamos a hacer? ¿Qué es lo que Hermana, sí? y no solamente la iglesia, eso también va para las familias, Es Exactamente, que también hermano. hasta en tu vida de trabajo, es Sí, que si Dios es un Dios de orden, o son, es decir, si el Señor es un Dios de orden, no solamente en la iglesia, pobre de los que estamos, que la hermana dijo tal, que el cargo tal, que es un desorden, muchas iglesias de nuestra denominación adventista, a este día, a este tiempo ahora, todavía están en eso, ¿me entiende? Han pasado los años y nosotros, yo que nací en la iglesia, ya tengo 51 años, todavía yo veo eso. Me río porque antes yo era una de las que peleaba, no, porque el hermano, eso no se va así. Y ya yo estoy que yo me rasco la cabeza, me río, digo, bueno, tan feo por la foto, porque eso no es así. Entonces, igualmente en nuestros hogares, en nuestros trabajos, si nosotros no estamos acorde con el Padre, vuelvo y digo, estamos feos. Entonces, yo sé que la salvación es individual, pero individualmente tenemos que sentarnos y tenemos que ver cómo estamos haciendo las cosas y ver qué granito de arena aportamos en nuestros hogares, en las iglesias, para lo del desorden, lo del caos, porque es que está fuerte, está bien fuerte y Feli tiene razón en eso. definitivamente, o sea, ¿qué es lo que me impulsa? ¿Con qué propósito se hace? Si dentro de la misma iglesia, cualquier departamento que vaya a ejercer una iniciativa debe estar pendiente al propósito. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es el plan que tiene la iglesia para yo unirme a ese propósito? Entonces, es increíble. Dios es un Dios que trabaja con propósito. Si usted ve, usted anota, observa, todo lo que pedimos al Señor, el Señor lo puede cumplir siempre y cuando no afecte el propósito que Él tiene para mí y para usted. Eso es lo que he observado. Cosas
Y aunque usted tenga sus planes, ok, yo te lo entrego, Señor, pero el Señor le da una vuelta muchas veces que usted se explique qué fue. Ah, bueno, porque Él trata de alinear los planes suyos al propósito de Él. Señores, miren, hermanos, no nos engañemos. Dios tiene un propósito y por eso vino el Hijo, por eso el Espíritu Santo también intervino y por eso el Padre también intervino. ¿Sí? Milagros, Porque yo, que, sí, perdón, sí. No un le recuerdo. Volvemos, me escucha, volvemos al puntito de la unidad, porque es que es muy importante. Y tú y yo vivimos una experiencia, tú y yo vivimos una experiencia muy fuerte en nuestra iglesia, de una persona que cuando trabajamos unidos hubo buen resultado. Sí. Y cuando vino el asunto de trabajo misionero y fue precisamente el ataque hacia ti. Exactamente. Cuando mira, hermano, vamos a traer ese proyecto misionero para toda la iglesia, ¿te acuerdas? Sí, que él quería irse adelante. No, hermano, pero que se espérese, que terminen los demás para unificar eso. Entonces, cuando eso no se entiende, mire, hermano, óigame, el enemigo entró por ahí, eso fue la brecha que encontró. Y de verdad esto es serio. Esto es serio. Nosotros que vivimos esa experiencia, eso fue, mire, yo no le deseo, yo no quisiera ver eso en ninguna iglesia. Porque así como se manifiesta el Espíritu Santo, también se manifiesta el otro, de una manera fehaciente, que hasta el que llega lo identifica. O sea que es una lucha bastante férrea y una de las maneras de hacer frente es, usted recuerda, usted sabe, esa unidad antimotín. Usted ve en las noticias cuando la unidad antimotín de la policía sale, ¿cómo se ponen ellos? ¿Cómo se ubican? ¿Qué ponen delante? Y Muro. arriba, el muro, ahí, un escudo, todo, y se ponen así, se cierran, hacen como una ronda, y hay un grupo que se queda en medio, entonces ponen el escudo arriba. Entonces, los que están alrededor ponen su escudo hacia el frente y los que están dentro del círculo lo ponen el escudo hacia arriba para evitar que piedras y demás les golpeen. Y así van avanzando y van disuadiendo la multitud. Es increíble. Entonces, la unidad es básica, básica, básica. Una relación práctica. Y aquí también hay tela. Señores, aquí todo el que necesita tela se va a llevar tela hoy. Porque eso es tan necesario que una y otra vez debe hacerse énfasis. ¿Por qué es una relación práctica? Porque no duplica funciones, no se duplica. Si hay un departamento tal que se encarga de eso, por ejemplo, un departamento clave, y la escuela sabática se identifica en nuestra denominación como ¿con qué órgano? Es que se relaciona a la escuela sabática. El corazón de la iglesia. Con el corazón de la iglesia. ¿Cuál es la función del corazón? Bombea. ¿Qué bombea? ¿Qué es lo que bombea? La sangre. ¿Y la sangre es sinónimo de? Bueno, mi hermana. ¿De qué? Vida. De vida. Entonces, esa vida, ¿qué lo representa? La palabra. Y Jesús, o sea, la palabra representa a Cristo, que es la vida también. O sea, entonces, si la escuela sabática, Rodolfo, bien, es el motor, entonces hay otro departamento que también es clave, que es el ministerio personal, que por cierto siempre lo relacionan. Yo relaciono al ministerio personal como con el estómago. El estómago es donde van todos los nutrientes y a partir de ahí, ¿qué hace?
se distribuye todos los nutrientes a los diferentes órganos. Entonces, usted le duele la cabeza, generalmente se toma algo, ¿a dónde va? Al estómago. Usted tiene sed, ¿qué bebe agua? ¿A dónde va? Al estómago. Usted quiere nutrirse, ¿a dónde va? Al estómago. Entonces, desde ahí, son dos ministerios claves. Todo lo que tiene que ver con evangelismo, independientemente de cualquier ministerio, debe ser coordinado en conjunto con el ministerio personal. Estamos juntos en esto, hermano. Dios no se duplica, es que no, porque la duplicidad es sinónimo de falta de planificación. Y si hay algo que la deidad es experta, es precisamente en eso, en planificarse. O sea que todo de manera coordinada. El orden es la primera ley del cielo y se manifiesta en formas ordenadas al actuar. Una iglesia que quiera recibir resultados, ya lo hemos experimentado, debe tener todas las unidades unificadas, que cada uno sepa qué va a hacer y cómo va a ayudar a la otra para evitar duplicar y gastar más de la cuenta. Así se ahorra tiempo, esfuerzo y dinero. Este orden surge de la unión que existe entre los componentes de la deidad y sirve para preservar dicha unión. El Padre parece actuar como la fuente, el Hijo como mediador y el Espíritu Santo como actualizador o aplicador. O sea, el que mueve. Eso lo vimos al inicio, que se movía, ejecuta, es como la parte creativa, la encarnación y entonces eso lo vemos en la encarnación y el bautismo. En la encarnación, aquí están los textos, Juan 3:16, Mateo 1:18 y 20, Lucas 1:35 y capítulo 3 de Lucas también, y Mateo capítulo 3. Entonces, en la encarnación, el Padre tuvo una función, el Espíritu Santo tuvo otra función y el resultado fue que el Hijo pudo venir a través de un ser humano, que en este caso fue María. ¿Usted está escuchando? No hay un tirijala. No. Ah, pues tú vas a brillar más que yo. No, porque hay un propósito. Y eso es lo que debemos tener presente en todo lo que se hace desde el punto de vista eclesiástico, pero como dijo la hermana hace un momento, desde el punto de vista familiar. Eso también se aplica a la familia. En el bautismo, lo vimos, el Padre se mostró de manera satisfecho con su Hijo. El Hijo se estaba bautizando, se escucha la voz del Padre, y ¿cómo entonces se manifiesta el Espíritu Santo en el bautismo? ¿Cómo se manifestó? ¿Como una paloma? Como una paloma. Entonces, ahí queda. Son tres personas. Y están claramente identificables. El Espíritu Santo, que ya lo veremos más adelante de manera individual, no es un viento, no es un aire. O sea, lo veremos, es una persona. Ahí hay tres personas con raciocinio con capacidad de actuar. Pero a diferencia de los seres humanos caídos, ellos no actúan por su cuenta, sino que actúan de manera en comunidad. Así es que les recordamos, voy a Hermana, ajá, yo pensando, usted hablando, yo dándole máquina al cerebrito. Yo pensando con eso que usted estaba diciendo de la iglesia y cómo se están manejando las personas ahora, nosotros los cristianos, a veces pasan los años y perdemos como el tiempo. Porque mire, venir el Señor, separar las aguas, crear todo, poner todo en puesto, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, crear el Edén y pasar lo que pasar en el Edén. Y Él tomarse
tomarse la forma de carne, venir aquí a este mundo, a pasar calor, hasta hambre, y tomar una forma humana para él padecer y sentir exactamente para comprendernos. Yo digo que para comprendernos de cómo él es el ser humano, para él poder saber y comprender cómo somos y morir por nosotros y mandarnos su espíritu para que nos acompañe y que todavía somos tan, pero tan malos. Caramba, y no entendemos el propósito del Señor, de ver su ejemplo, que como Dios, Padre, Espíritu Santo hacen las cosas. Deberíamos de ser uno con el Padre, estar más cerca de Él, porque perfecto y bueno no somos ninguno, bueno solamente el Padre. Y todavía ya Él viene pronto y todavía estamos en esta estupidez que es la iglesia, que los hogares, que el matrimonio, que la institución tal, que el trabajo. Oye, es difícil. Yo de verdad que compadezco a nuestro Padre Dios, porque me imagino que de vez en cuando se pondrá la mano en la cabeza y dirá, caramba, pero ¿y cómo es? Porque tantos ejemplos que nos da, tantas cosas que hemos visto desde los tiempos antiguos que el Señor vino y todavía al día de hoy estamos como estamos. Por eso debemos dejar de la derecha, debemos dejar de la izquierda, no mirar para atrás y mirar para adelante para el Señor, que es nuestro norte, y echar para adelante, ayudar en el ministerio que se pueda. Si un hermano te es piedra de tropiezo en la iglesia y empieza a hablarte muchas evacuencias, para no decir otras palabras, suéltalo en banda, como dicen por ahí, suéltalo en banda y sigue en lo tuyo, porque uno lo que tiene que estar es agarrándose del Señor, porque que ya Él viene y no va a encontrar asando batata o por X, por Y o lo que sea. Y lo que tenemos que fijarnos en el orden de la deidad, de cómo es que el Señor trabaja y echar a un lado lo demás, porque ¿qué se puede hacer? Definitivamente. Estamos en los tiempos ya de recogida y lo que nos espera nos dice que si hay algo que debemos fomentar en nuestras congregaciones, en las familias también, es la unidad, para que el Espíritu Santo pueda moverse con poder. De hecho, es un requisito para recibir la lluvia tardía. Ese impulso, un gran impulso para terminar la obra que se ha empezado. Así que muchísimas gracias por el día de hoy. Para el próximo ya entraremos en el detalle de cada uno, del Padre de manera individual y así sucesivamente, para conocerlo de manera individual. Lo que hemos visto hasta ahora ha sido el trabajo de la deidad o la Trinidad, como también se le conoce. El trabajo en conjunto, cómo impacta su trabajo en la obra. Sí, Henry, gracias por estar. Y te esperamos en el próximo domingo. Una obra que es muy importante y que debe ser imitada, porque si comprendemos cómo es él, cómo trabaja la deidad, eso nos dará pauta de cómo debemos trabajar también aquí, porque seguiremos una línea y si seguimos esa línea de conexión, hay más probabilidad de que su espíritu también esté con nosotros. Muchísimas gracias. Felicidad. Adelante. Tengo aquí unas 2 citas de Romanos capítulo 12 que quiero compartirla con ustedes referente a la unidad. Como bien has dicho, si vemos que si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han trabajado desde la eternidad, desde muchísimo antes de que existiésemos nosotros, han trabajado armoniosamente y el cielo, así es que funciona por medio de la unidad. ¿Quiénes somos nosotros para estar siendo tan egoístas y tan orgullosos y no dejar que el Espíritu Santo haga una obra individual
y luego colectivamente. Yo lamento tanto que muchas iglesias no se procura la unidad. No, es más, no se está procurando la unidad. Y se pasan por alto muchísimas cosas y dejan, hay problemática, mira, como dije hace un ratito. Claro que hay problemática entre los hermanos. Hay roces y a veces hay roces muy fuertes. Hay situaciones muy feas que se presentan, óyeme. Pero, y algunos líderes pasan de la vista gorda. Es como destapar una herida, en lugar de buscarle la que sane, taparla. Y eso se pudre. Una herida que una persona se hace, la tapan, la cubren ahí, sin echar remedio, eso se pudre. Y hay mucha gente que tiene el corazón podrido de odio, de rencor, de dolor, porque el hermano X me ofendió y eso no trae bendición a la iglesia. Yo lo digo por experiencia, porque lo vivimos en nuestra iglesia. Sí. La iglesia nuestra se partió en dos, por una persona. Y por la falta de incomprensión, porque no se le estaba pidiendo que lo dejara, sino que esperara al resto. Porque como era un plan en conjunto, teníamos que marchar al unísono. Exacto. Y no quiso. Y eso trajo que le hizo que el enemigo se entrara por ahí fue que entró. Exacto. Entonces debemos de cuidar lo que son líderes, los que tienen cargos, procurar la unidad en sus iglesias, como dé lugar, que se sanen las heridas, que los hermanos puedan dialogar, que puedan abrazarse, que puedan llorar, porque eso es necesario, hacer dinámica de grupo, de donde puedan desahogarse. Hay una, ¿cómo se le puede decir? Estrategia, técnica. Los mormones, exacto, los mormones utilizan un método donde ellos, las familias, se reúnen todos los días, solo que yo vi en unos vecinos mormones que nos invitaron a un culto, porque ellos estaban detrás de nosotros, como familia, porque son muy de familia, vaya. Sí. De ellos, todos los días, según me dijo la señora, la vecina, se reúnen para pedirse perdón. Qué cosa más linda. Óyeme, los mormones podrán tener una doctrina antibíblica total, pero es un punto que a mí me llamó mucho la atención, que tú te reúnas como familia y decir, perdóname porque, óyeme, te ofendí hoy, te fallé hoy, lo que sea, y esa familia duerme en paz, duerme en paz. ¿Y por qué nosotros en nuestras iglesias no aplicamos cosas así? Que no nos vayamos a dormir porque el hermano me ofendió o porque aquel me miró mal. Y yo qué sé, un montón de cosas. Pedirnos perdón y no acostarnos con odio ni rencor hacia nuestros hermanos. Porque milagros, Cristo va a venir y nos va a encontrar en esa condición, no vamos para ninguna parte, estamos perdiendo el tiempo. Y en el cielo tiene, y esa es una condición, porque allá no podemos mostrar ese tipo de actitud. Tenemos que hacerlo desde aquí. Por eso Pablo hace énfasis, es un cuerpo. Y cuando el cuerpo existe o tiene órganos que empieza a arremeter contra otro, usted sabe, entonces se produce lo que se llama una enfermedad autoinmune. O sea, el mismo cuerpo tiene órganos que atacan, no reconocen al otro y empiezan los ataques. Y ahí entonces se evidencia. Y Dios eso no, ahí mismo lo aleja y el enemigo lo sabe, que la presencia de Dios se va. Exacto. Entonces, hay iglesias que creen o creemos, muchos hermanos creerán que en esa condición vamos a llegar y así no se va a llegar en una parte. Y es necesario que haya sanidad en las iglesias. Hay gente que no quiere levantar la alfombra. Debajo de la alfombra hay un montón de basura. Hay que levantar, hay que sacudir la alfombra. Una alfombra sucia, llena de polvo, llena de pecado oculto, llena de cosas horribles. Y la bendición nunca va a bajar, nunca va a llegar.
Entonces hay que hacerlo, hay que buscar la manera de que las iglesias se sanen. Es importante. Bueno, voy a leer, Mila. Dice en Romanos 12, 4, 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen las mismas funciones. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y dice en Romanos, aquí mismo 12, 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Así es que con estos versículos vamos a entonces cerrar. No sé si alguien quiere comentar algo, puede hacerlo, si alguien quiere decir algo más, no sea tímido. Creo que aquí alguien escribió también en el chat, se ha escrito cosas interesantes. Dice aquí el hermano Henry, es que si no hay cambio, no hay cielo. Y también antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, escribió don Rodolfo, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sabes, Henry? A mí lo que me duele es que muchos líderes le tienen miedo a enfrentar situaciones. Hay situaciones duras que se dan en las iglesias, pero mientras la basura más se tapa, más feo huele. Hay que enfrentar el toro por delante. Para eso es que están los líderes, para coger el toro por los cuernos en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, si hacemos la vista gorda, si miramos para otro lado, entonces somos partícipes de esa desgracia en esa familia, en ese hermano. Ay, porque el hermano ofrenda X cantidad de dinero. Ay, no, se va a ofender si yo le digo. No, no. ¿Qué importa que ofrende $1,000,000 de pesos al mes? Agarre al hermano y dígale que tenga que decirle. Que muchas veces, perdón, se ofenden, Félix y hermanos aquí, es por el desconocimiento. Como decíamos en la lección, esta lección que pasó, cuando Pablo decía en la clase de maestro, comentábamos, que Pablo le decía a los efesios, esas costumbres que ustedes tenían, ¿y qué son las costumbres? La cultura. Exacto. Entonces, nosotros entramos a la iglesia, comentaba con los maestros, nosotros entramos a la iglesia y traemos a la iglesia nuestra mochila, nuestra maleta. Algunos traen su bultico, pero algunos traen unas maletas con tantas cosas y creencias. Entonces, si la iglesia no nos educa, si nosotros no leemos la palabra y no nos vamos educando, todas esas creencias que nosotros recogemos del barrio, pero yo pensaba que eso era así. Y a veces pedimos a los dirigentes que nos hagan favores cuando no, la iglesia no puede hacer esos favores porque contradicen los valores y la integridad. No, hermana, yo no puedo hacerle eso, porque que eso choca. ¿Cómo es posible? Porque yo no entiendo. Yo he venido de mi barrio, de mi casa, vengo a la iglesia, pero no tengo conocimiento de qué cosas debe permitir la iglesia y de qué no. Exactamente, exactamente. Esto es un asunto de responsabilidad delante de Dios. Es delante de Dios que tenemos la responsabilidad como líderes, como dirigentes, de poner las cosas en orden y no permitir X cosas dentro de la iglesia, porque es que ese es el cuerpo de Cristo. Y ahora mismo el cuerpo está sufriendo, mi hermana, está sufriendo día duro, ya cuando queda poco para llegar. Entonces, mirando para otro lado y un desastre, es que así no podemos seguir. De alguna forma, esto tiene que continuarse. Bueno, la Biblia dice muy bien, o sea, Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Nosotros venimos sin saber y la Biblia nos enseña. Para redarguir, para instruir, muchas cosas que nosotros no sabemos. Y la Biblia nos enseña. Mira, la iglesia es una escuela. Exacto. Es una escuela, es una universidad. Nosotros venimos analfabetos y salimos ahí con un máster en relaciones humanas, en conocimiento. Es increíble.
Es increíble. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces, por eso que no podemos dejar de lado esas lecturas. Y qué bueno que se unan a estos estudios desmenuzados que traen que aterrizan, porque el asunto es aterrizar. Hermana, Sí. oiga, también otra anécdota. También muchas personas comparan la iglesia como si fuera un hospital. Muchos llegan con una pata cojeando, Sí. muchos vienen con un dolor de cabeza, muchos vienen con una costilla rota, con un brazo, con un problema mental. Entonces, estamos todos embrujados, como dicen por ahí, estamos toditos rebrujados. Y para que pase lo que usted está diciendo, que la iglesia instruye, que la iglesia te hace y te transforma, eso está muy bueno, pero para eso, no solamente que usted diga que yo voy a leer y que yo voy a nutrir, tú puedes leer, pero si tú no te afianzas a Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, para que lo que tú leas, tú lo entiendas y tú te transformes, tú no tenés nada, porque hay personas que, como usted dice, están ciegas, sordas y mudas, porque leen y leen la Biblia, pero ni siquiera se acuerdan de lo que leyeron, no se le queda nada, no están instruyéndose. Entonces, no podemos pasar, como dice Felicidad, ese tipo de cosas en la iglesia, porque eso es como una bolita de nieve. Usted tira en una colina un pedacito, una bolita de nieve y baja para abajo y se va haciendo más grande y cuando llegó allá abajo acabó. Entonces, lamentablemente, nosotros tenemos que tener el mismo orden que nuestro Padre, porque Él nos dio el ejemplo cuando vino aquí a este mundo. Amén. Amén. Bueno, entonces lo dejamos aquí. Oigan, nos hemos pasado con unos minutitos, unos casi 20 minutos. Así es que felicidad. Entonces nos vemos, hermanos, la próxima semana, el próximo domingo. Oración, Mila. Sí, traigan sus dudas, sus comentarios. El libro lo he puesto el enlace en el chat para que ustedes lo puedan descargar, pero también Felicidad se lo hará llegar. Haremos llegar también la presentación de la parte 3, así que ustedes lo podrán disfrutar. Oremos. Muchas gracias, Señor, te damos por este momento. Gracias por la oportunidad que nos das de conocerte. Es increíble lo interesante y lo necesario que es para que cada uno pueda hacerlo, para que tú puedas mostrarte a cada uno y nosotros poder entender cómo adorar. Es un elemento crucial que nosotros debemos reconocer para seguir tu camino como tú quieres que sigamos. Gracias. Bendice a la iglesia donde quiera que haya hermanos y hermanas. Bendice, Señor, los proyectos que tienen. Bendice, Padre, a todos aquellos que quieren aprender, que quieren buscar, aunque a veces por alguna razón no pueda, ayúdales a encontrarte, ayúdales a conectarse contigo y permite, Señor, que su entendimiento crezca en ti cada vez más. Gracias, que tu Espíritu esté con nosotros a toda hora para que nos guíe y nos amplíe todo lo que debemos conocer. Muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Nos veremos el próximo. Amén. Gracias, Mila. Gracias a todos. Dios les bendiga grandemente. Un abrazo y nos vemos el próximo domingo, que va a estar bueno también, ¿verdad, Mila? Empezamos con Dios Padre. Nos vemos.